En 1945, por primera vez, las mujeres en Guatemala tienen la oportunidad de emitir el sufragio. Este derecho podía ser ejercido únicamente por aquellas que sabían leer y escribir. Fue en 1965 cuando este derecho se extendió tanto para alfabetas como analfabetas. No obstante, fue hasta 1985, luego de la creación de la actual Constitución Política de la República, que se estableció por primera vez en el artículo 4 del marco legal el reconocimiento del voto femenino. En ese año, de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, el padrón electoral contaba con un total de 2.7 millones de ciudadanos inscritos, de los cuales únicamente el 39% eran mujeres. Además, 8 partidos presentaron candidatos a la presidencia del país, pero de esos 8, ninguno de los presidenciables era mujer. 25 instituciones, entre ellas nacionales e internacionales, combaten y hacen una lucha en contra del hambre. Estamos hablando específicamente del Pacto Hambre Cero, que entre luces y sombras ha dado resultado. Carolina, ¿esos resultados cuáles han sido? ¿Son buenos, son malos? ¿Cómo los ha visto las personas? ¿Cuál es la percepción, los expertos? Así es, Gladys. El Pacto Hambre Cero fue una de las banderas políticas de este gobierno para disminuir los índices de desnutrición en nuestro país, que ya los hemos hablado con anterioridad. Y se establece una meta de reducir la desnutrición crónica en un 10% en para este año. En 4 años. 34 meses han pasado y se ha reducido 1.7% del hambre, cifra que quizá pueda ser insignificante para muchos. Sin embargo, es una cifra que en los últimos 15 años no se había logrado, ni siquiera disminuir los índices 2 puntos porcentuales. Entonces vemos que se establece una meta, se dan algunos avances, sin embargo, es necesario que se continúen las políticas sociales para poder paliar un poco más el tema del hambre. Bueno, la meta para los próximos 10 años es reducir con este mismo pacto el 24% de la desnutrición. ¿Ustedes creen que esto se va a poder dar? ¿Alguno de ustedes que quiera? Yo lo que considero es que, bueno, yo estoy de acuerdo y se aplaude el tema del esfuerzo que se está haciendo para erradicar la desnutrición crónica y la desnutrición aguda. Pero hay un tema muy importante, es que estamos codependiendo de ayudas internacionales. Y aquí lo que habría que ver es si con el pasar de los años nosotros podemos como Estado ser autosuficientes para poder mantener este tipo de programas. Bueno, porque hoy por hoy se pretende ser son muchísimas organizaciones las que están colaborando con el tema del hambre cero. Y si bien es cierto, se ha reducido 1.7% en lo que va del programa, falta muchísimo. ¿Es una prioridad para el gobierno el tema del asignarle fondos? Porque una cosa es decir, es nuestra prioridad, nuestra bandera, y otra cosa es asignarle el dinero para que esto funcione. ¿Es una prioridad o no es una prioridad? Este año se asignaron, del presupuesto que hemos tenido desde hace 2 años, se asignaron cerca de 6.000 millones de quetzales a las diferentes instituciones, las cerca de 25 instituciones que ven este tema para implementar la política contra el hambre a través del Pacto Hambre Cero. Al momento se han ejecutado el 4% de estas. Se cuestiona 4.000 millones, perdón. Se cuestiona mucho el hecho de que se entreguen alimentos y las ejecuciones de ministerios como Desarrollo Social, que está incluido, sea muy baja, ¿verdad? Las ejecuciones del presupuesto. Pero es importante indicar que si en 10 años el gobierno se trazó una meta de disminuir la desnutrición en un 24%, en 34 meses no vemos un panorama muy alentador cuando no se ha reducido ni la mitad. Entonces, ¿tú querías agregar algo a eso? Sí, creo que también rescatando un poco lo que ha dejado este esfuerzo que se ha centrado en el Pacto Hambre Cero, cuando consultamos con, por ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, ellos también nos informan, ¿verdad? Y nos dicen, lo bueno que ha dejado esto es que han creado una base de datos, algo que antes no existía, es decir, se tenía una leve noción de qué era lo que estaba pasando en el tema de desnutrición, pero a raíz del Pacto Hambre Cero se tiene una base de datos que nos permite identificar si está habiendo realmente un avance, un estancamiento o un retroceso en el tema de desnutrición. Eso por un lado, pero
digamos, como los contras es que como cualquier programa que empieza, ¿verdad?, en un gobierno, existe también los riesgos de que se haga aún más como un tema político, ¿verdad? ¿En qué se ha logrado identificar, o los expertos les han dicho, se ha identificado que se está politizando X o Y acción de Pacto Hambre Cero? Y para esto tenemos un minuto, así que le vamos a ser breve. ¿No? A mí uno de los expertos me dijo de que el problema de esto es precisamente que las entregas de ayuda de alimentos en tiempos de escasez están siendo manejadas, fertilizantes están siendo manejadas por operadores políticos, entonces ahí se da el clientelismo en este tipo de actividades. Hay que tomar en cuenta, yo quiero aportar algo que yo considero sumamente importante, y es que estos programas están atacando el efecto, no la causa. Y en consecuencia, lo que estamos haciendo, bueno, es rescatar un problema, de acuerdo, perfecto. Pero el problema es que la desnutrición parte porque no hay los recursos necesarios para poder mantener a estos niños. ¿Y cómo podemos entonces hacer sostenible que estemos rescatando a todos estos niños de la desnutrición, pero los futuros tampoco no tienen esa certeza de que vaya a haber, por ejemplo, un empleo digno para poder sostener a estas familias? Continuamos esta discusión en el siguiente bloque. La desnutrición y la mala alimentación es un problema que afecta a todos los guatemaltecos y a Guatemala como país. Al parecer, los programas sociales y las políticas de gobierno no se dan abasto. Pero finalmente sabemos que esto no se trata de números. Así es que queremos escuchar qué es lo que se dice en la calle. Primero que nada, es por la poca oportunidad que tenemos de encontrar un trabajo. Porque aquí en la capital podemos trabajar perfectamente, pero en el campo, yo soy cobanero, y en el campo es otra la situación que se vive, señor. Hay muy pocas oportunidades de hacerse de un trabajo, de conseguirlo y de darle la oportunidad a sus hijos de comer. ¿Qué es lo que se vende y qué es lo que se come de ahí? Entonces, eso no es la comida normal que uno debe de comer. Sí, no me nutro bien. Los años 46, 47. Lo que en esa época vi, lo estoy viendo en el momento actual todavía, lo cual quiere decir que nunca ha habido ningún esfuerzo real, radical, inteligente, sistemático para combatir la desnutrición. Por una Guatemala en paz, María Luisa Gómez y Noé Medina. Según las últimas encuestas de condiciones de vida y de salud materno-infantil del Instituto Nacional de Estadística, hasta 2010, 5 de cada 10 guatemaltecos son pobres, otros 3 son extremadamente pobres. 1 de cada 2 niños y niñas en Guatemala padece desnutrición crónica incurable. Guatemala tiene la tasa más alta del continente en desnutrición y una de las más altas del mundo. La mayoría son niños y niñas indígenas. Este año se reportan más de 13.199 casos de desnutrición aguda, la más grave etapa de esta enfermedad. La mayoría están en Guatemala, Escuintla, Huehuetenango y Quiché. Bueno, iniciamos este bloque dándole continuidad al tema que dejamos en el bloque anterior, y es el tema de que Salai nos planteaba de que se están atacando los efectos y no las causas. Miguel, ¿a qué se debe esto? Porque pareciera que no hay plata para asignarle a esto, pese a que es la prioridad estatal. Sí, nosotros hemos discutido aquí en esta tribuna los diferentes factores que hacen que una sociedad no salga del subdesarrollo. Y una es que, por ejemplo, tenemos la certeza de que lo que estaba platicando, que los niños puedan salir de la desnutrición crónica y de la desnutrición aguda. Pero ¿cómo garantizamos que las futuras generaciones no tengan este problema? O sea, el tema es que aquí nosotros ¿Cuáles serían las causas a atacar, por ejemplo? El desempleo, y pasa por muchos otros factores, por ejemplo, y aunque no pareciera, la certeza jurídica tiene mucho que ver, pero por ejemplo, cómo se distribuyen los impuestos, los salarios. ¿Cómo hacemos que las familias sean autosostenibles y que no tengan que depender del Estado totalmente para poder paliar este tipo de crisis? Por ejemplo, tener un empleo digno. Lourdes, ¿tú cuál crees que es la vía adecuada para combatir esta situación en Guatemala, la desnutrición? O al menos, ¿qué es lo que los expertos te han indicado a ti? Bueno, coincido en que es precisamente las medidas preventivas en donde se tienen que centrar los esfuerzos y no en las consecuencias, porque vemos que la desnutrición crónica al final pues es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, lo mejor es centrarse en las medidas preventivas y cómo desde el cuidado que tiene una mamá, por ejemplo, cuando va a tener a su bebé,
Y mucho de lo que se ha hablado sobre el programa de los 1000 días, es precisamente ahí donde se tienen que centrar los esfuerzos de prevención de la desnutrición. Bueno, no sé quién quiera responder a esta pregunta, pero muchas veces se ha dicho que es porque los padres no llevan a los niños a los centros de salud. Pero ¿cómo ven esto? Porque pareciera que estamos criminalizando a esas personas que no tienen acceso a esos servicios. ¿Ustedes cómo lo ven? Creemos que el Estado, o al menos yo creo que el Estado tiene la obligación de darle a la población los servicios básicos como lo es la salud, la educación, y en el tema de alimentación hacer a el pequeño agricultor autosostenible que pueda generar trabajar su tierra, porque muchos de ellos dependen de sus cultivos y de lo que trabajan en sus tierras para alimentar a sus familias, pero cómo hacer que la ayuda, digamos, del fertilizante llegue a ese campesino que tiene su tierra. No al afiliado político del partido oficial de turno. Yo creo que también hay un problema sumamente interesante que habrá que verlo, y es el tema cultural. Somos un país pluricultural, multilingüe y multiétnico, y eso genera muchísimos problemas. El tema es que cuando, y me lo han comentado los expertos o las personas que están yendo a realizar el trabajo de campo, se topan con que hay mucha negativa a intentar cambiar esos modelos de alimentación por cuestiones generacionales. Entonces ellos argumentan o aducen que porque mi abuelo y mi padre pudieron sobrevivir con lo que ellos tenían, yo también lo puedo hacer. Pero ¿cómo ofrecer, por ejemplo, una salud en lugar de querer cambiar los hábitos de las personas, que son hábitos y forman parte de su cultura? ¿Cómo hacer que esa salud llegue con pertinencia cultural? En lugar de ir a cambiar a las personas, ¿por qué no cambiar al Estado para que sea el Estado el que dé ese servicio de esa forma? Lo que sucede es que el Estado no puede hacer esos cambios únicamente como Estado. Lo que pasa es que todos, y el Estado somos todos, uno y cada uno de nosotros, y entonces nosotros tenemos que colaborar también para poder hacer esos cambios. Lo difícil es convencer a una persona, como repito, que generacionalmente viene haciendo lo mismo, de poder hacer cosas diferentes para poder cambiar el desarrollo de sus hijos. Y te lo digo, hay comunidades enteras que, por ejemplo, miden 1,51 m es el promedio, y no es que sea porque así es porque son niños desnutridos que han ido creciendo con esa falta de nutrientes que no les permite el crecimiento. En que al final el problema de la desnutrición no solo es por falta de alimentos, es por falta de nutrientes. Entonces sí coincido en que es este tipo de hábitos los que también tienen que ver o tienen que ser cambiados en una sociedad. ¿Para qué? Para que a través de la visión estratégica también, ¿no? La visión estratégica y también cuáles son las prioridades de este gobierno, ¿verdad? Vemos que se ha trabajado con un presupuesto desde hace 2 años, el mismo. Sin embargo, le quitan presupuesto a las instituciones en donde se ofrecieron salud, digamos, educación, en seguridad, se ofreció bajar los altos índices de seguridad. Sin embargo, vemos patrullas sin combustible. Entonces, ¿cómo vamos a o cómo la población ahí puede creer al gobierno que está en crisis si se les está recortando en los puntos donde se ofrecieron cambios? En los pactos, 3 pactos importantes para el proyecto de presupuesto que se está discutiendo en el Congreso, solo se asignaron el 4%. Entonces hay que preguntarle al gobierno dónde está el otro 96%, si esos también son prioridades, porque podemos tener muchas prioridades, pero si no cumplimos... Entonces, prácticamente estamos hablando de una mezcla entre falta de visión estratégica del Estado para combatir esta situación de desnutrición en el país, y esto pues nos da pie a que la próxima semana podamos hablar también del tema del presupuesto y cómo el Estado pues está fijando desde ya sus prioridades para atender a la población. Y les cuento algo muy anticipadamente, también el Hospital Militar ya está empezando a entrar en el proceso de análisis para los militares. Siempre van a tener los servicios de médicos gratuitos y con todo, como siempre lo han tenido, pero se va a abrir el hospital para toda la población.